Queridas hermanas, queridos hermanos de la Iglesia de Mercedes Luján, como pastor de ustedes deseo darles una palabra en este tiempo. El 29 de junio celebramos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y es costumbre rezar por el Papa. Rezaremos entonces por el Papa Francisco especialmente. Los obispos, con él formamos el Colegio Apostólico, sucesores de los apóstoles, juntos hacemos este colegio que el Papa preside, él es la cabeza de este colegio. Y yo me siento unido a él sacramentalmente por el episcopado, pero también pastoralmente y en este caso afectivamente, y por eso quiero decir una palabra del Papa Francisco. Todo Papa es elegido por Jesús para una tarea extraordinaria, que es confirmarnos en la fe, sostener nuestra fe, sostener la comunión eclesial y sostener la misión, animarnos a la misión. Y para eso tiene una asistencia especial del Espíritu de Dios, porque ser pastor universal de la Iglesia tiene este desafío de sostener la fe, la comunión eclesial y la misión. Y cada papa también tiene los desafíos propios del tiempo, con las características de cada tiempo, del momento histórico que le toca vivir. Y por eso el papa tiene que discernir lo que Dios quiere y las necesidades del tiempo, y así tiene que ir conduciendo la Iglesia. El Papa Francisco nos ha dicho que él ve en este tiempo un grito fuerte, el grito de la tierra y el grito de los pobres. La tierra cruje, el planeta está en un momento muy importante y los seres humanos estamos en un momento difícil. Millones de personas son descartadas, caen en una pobreza extrema, en la miseria, pierden toda dignidad, toda posibilidad. Y por eso el Papa alza una voz profética fuerte, denunciando que este sistema social, económico, político no está dando respuesta a este grito, porque no pone a la persona en el centro, porque deja que se descarten millones de seres humanos. Pero no solo tiene una voz profética de denuncia, también tiene una voz de anuncio. Ha escrito 2 encíclicas que son una luz, que nos orientan. Muy importante, Laudato Si. Ahí el Papa nos dice que frente al grito de la tierra y de los pobres, la clave es poner a la persona en el centro, la dignidad humana, la promoción de la persona, de las personas, la solidaridad. Y la otra encíclica, Fratelli Tutti, el mundo está a tiempo de ser sanado, pero en una fraternidad universal, en una amistad social. Necesitamos recuperar esa fraternidad y por eso el Papa lo vemos saliendo de un lado para otro, tendiendo puentes, generando encuentro, una cultura del encuentro, diálogo. Al mismo tiempo nos invita a la Iglesia a salir a las periferias humanas, porque Él mismo nos dice que si llegamos a las periferias, llegamos a todos. Si nos quedamos en un grupo, no necesariamente llegamos a todo. Por eso los pobres son el centro del Evangelio y deben ser el centro de la Iglesia, nos dice. Y entonces nos invita a vivir en amistad con los pobres, pero para darles una mano sentida y solidaria en su propia promoción. E insiste en que es necesario el techo, la tierra y el trabajo. Además, quiere que este camino lo hagamos juntos en sinodalidad,
Nos invita a ser una iglesia en donde todos seamos protagonistas, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, diferentes, pero unidos en la armonía del Espíritu. Francisco asume los desafíos del tiempo presente con valentía y nos propone también con fuerza un camino. Es un pastor. Hace poco dio un discurso a la Organización Internacional del Trabajo, un discurso medular, un discurso lleno de la doctrina social de la Iglesia. En la Argentina tomamos solo un pedacito, se puso la lupa en un pequeño párrafo del discurso de Francisco. Y por supuesto que celebramos la libertad de expresión, porque es clave para una sociedad democrática poder expresarnos con libertad, tener pensamientos diferentes, opiniones diferentes, pero también es clave generar un diálogo respetuoso, un diálogo creativo, un diálogo que busque el bien común. Llama la atención el trato que se le da no al pensamiento del Papa, sino a la persona del Papa. Un trato que raya con lo irrespetuoso y lo ofensivo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con el Papa Francisco en la Argentina? Yo no puedo darles toda la respuesta, sí les doy una opinión. Pareciera que algunos, no todos, algunos, quisieran meterlo al Papa, tal vez les conviene que el Papa entre en ese juego perverso, en el barro de la polarización, en este enfrentamiento mediocre que tanto está disolviendo a nuestra nación. Es como si hubiera una voluntad de que el pensamiento y la persona del Papa estuvieran ahí, presente, en esa grieta que lejos de generar encuentro va enfrentándonos y por supuesto quitándonos fuerzas para estar en lo importante y en el necesario trabajo del bien común. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, a ustedes les hablo especialmente porque son cristianas, cristianos, miembros de la comunidad eclesial. Les pido, por favor, les pido que tengan mucho cuidado en este ataque al Papa, que es un ataque a la comunión eclesial. También es una manera de ir generando entre nosotros enfrentamiento, división. Es quitarnos fuerzas para un trabajo común, para el trabajo compartido, para la cultura del encuentro. No se dejen llevar entonces por algunas personas que comentan al Papa, que hablan del Papa, y yo tengo dudas de que hayan leído el pensamiento del Papa, que lo conozcan, tengo dudas. Y además, les digo sinceramente, creo y sobre todo pienso que están malintencionadas, que no son personas que conozcan el pensamiento del Papa y que quieran tener buena intención. Por eso es tiempo de rezar mucho por nuestro querido Papa Francisco. Lo haremos el 29, pero como Él nos pide, sostengamos su misión, su tarea, que es sostenernos en la fe, en la comunión y en la misión. Recemos mucho por el Papa. Les agradezco infinitamente el haber compartido este momento y les mando un abrazo fraterno.